¿Qué tal? Me da mucha alegría darles la bienvenida a un estudio más de las porciones ya en nuestro segundo año. Como siempre, nos gusta tener presente el elemento del Evangelio, aunque a veces no lo lleguemos a citar. Hoy vamos a ver la porción Pinjas, su nombre original. Se ha traducido como fines y esta comprende desde el capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1 en hebreo. De hecho, en la siguiente empieza en el 32, pero en castellano está corrido una. Quiero recordar también que la semana pasada vimos la porción de Jucat, ¿verdad? Pero como siempre, nosotros partimos de lo que enseñamos hace un año cuando pasamos por esta porción. Pero antes de hacer el resumen, permítame recordarle que nos daría mucho gusto que usted se suscribiera a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y que también hiciera una suscripción a nuestro canal de Visión de Fe en YouTube. Cuando usted activa las notificaciones, le van a estar llegando cada una de nuestras publicaciones y por lo menos tenemos 3 publicaciones a la semana, un estudio los viernes por la noche actualmente estamos viendo el Evangelio en Hebreos, estamos viendo ese tratado, pues estas porciones que se difunden en vivo el sábado a las 9:30 de la mañana y por supuesto los servicios dominicales. El año pasado, y ahora sí entrando en materia, el año pasado cuando comentamos esta porción hablamos de 3 puntos. En primer lugar, hablábamos de qué es el celo y que más que una inseguridad divina, el celo de Dios se refiere al rechazo que tiene Dios a todo aquello que nos pueda apartar del pacto. Esto se da porque Moab ha venido a seducir al pueblo de Dios a una prostitución ritual, pero Dios nos anhela celosamente, es decir, solo para servirle a Él, solo para tener relación con Él. En segundo lugar, hablábamos un poquito acerca del pacto, que más que una alianza entre dos o más personas, cuando se trata de Dios, hemos de verlo como un testamento. Y aterrizábamos como tercer punto hace un año en el concepto del sacerdocio perpetuo o eterno, que lo que allí dice es un sacerdote eh, por tiempo indefinido y que un día Dios habría de ser, era indefinido o era escondido ese tiempo, no tanto indefinido, si dije indefinido me disculpo, escondido es un tiempo que solo Dios sabe. Y esto era así porque cuando se lo da a Pinjas, este sacerdocio, este va a durar hasta la venida del Mesías y hasta la destrucción del segundo templo. Por eso es un tiempo que solo Dios sabe. Muy bien, vamos a empezar la lectura desde el versículo 14, pero para empezarla me gustaría tener un poquito de contexto. El año pasado vimos la acción de Pinjas, de cómo él traspasa a 2 personas teniendo relaciones sexogenitales y cuando esto sucede, eso es lo que veíamos, él se contenta y le dice que le va a dar un testamento a Pinhas. De esto tratábamos el año pasado, pero luego va a empezar a describir quiénes eran estas personas. Entonces vamos a ver el, el resto del capítulo 25 y vamos a ver también el capítulo 26. El versículo 14 lee de la siguiente manera. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la midianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Simeón. O sea, es un dato muy curioso porque eh, ahora nos habla de eh, una tribu en específico, la tribu de Simeón, pero también nos está hablando de que es una madianita o midianita y recordar que el capítulo 25 había hablado de Moab, que era descendiente de Lot y que no tenía como una relación genética con los midianitas. El nombre correcto no es Madián, sino Midian. Pero que lo que pasaba era que los midianitas habían conquistado a Moab y habían impuesto a su rey. De hecho, Balac no era originario de Moab, sino era un rey impuesto por Midian. Esos dos han
trabajado ya por un tiempo y están conectados y apalabrados en este gran pecado. Por eso vemos ahora que hay una actriz, en este caso, una mujer que es midianita y no necesariamente moabita, aunque el problema de Baal peor lo habían provocado los moabitas, los de Moab. El versículo 15 dice, y el nombre de la mujer midianita que fue muerta era Cosbi, hija de Zur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna en Midian. Ahora bien, la palabra Tsur es una palabra muy curiosa. Quiere decir roca, pero no es cualquier roca. Es una roca fuerte, es una roca que aplasta, es una roca que puede golpear. Y este señor Tsur era un jefe de los midianitas. Ya vemos aquí cómo es que todo esto está entrelazado. Pero Dios tiene una respuesta para esta acción. Dios ha visto la acción de los midianitas en contubernio con los moabitas como una agresión a él mismo y a su pueblo. Él lo ha visto como algo que necesita, ahora sí, traerse a justicia, pero desde su perspectiva. ¿Y por qué decimos esto? Porque es muy importante hacer una relación con lo que ha hecho Pinjas. Recordará usted que Pinjas, mientras el pueblo está llorando, mientras hay una plaga, mientras hay un gran problema, él se percata de que esta Cosby y este Zimri han entrado en su tienda y él va y los atraviesa en medio del acto que hemos mencionado y los mata a los dos y así es como se detiene la plaga. Y él ha actuado inspirado por el Señor, pero ahora el Señor mismo va a decir algo. Y él dice en el versículo 17, Bemidbar, como siempre nos gusta también recordar los nombres originales de los libros, Números 25-17, hostiguen a los midianitas y hiéranlos. Ahora, esta palabra hostigar es muy interesante. Viene de zur y tiene que ver con apachar o presionar con dos piedras, eh, quizás muy como lo podríamos identificar aquí en Guatemala cuando las mujeres hacen las tortillas, tienen una piedra muy pesada y esta la arrastran. Pero la idea es triturar, la idea es una trituración. Lo que Dios le está pidiendo es que trituren a los midianitas y que los hieran. ¿Y qué quiere decir eso de herirlos? Quiere decir que los maten. Dios tiene la intención de matarlos y esto es una justicia que se exhibe o es un juicio que se proclama desde las alturas. Moisés y el pueblo que vaya a hacerlo solamente estarán siguiendo órdenes. El versículo 18 continúa la narrativa diciendo, pues ellos han sido hostiles a ustedes, es esta misma palabra, con sus engaños, con los que los engañaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Midian, hermana de ellos, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. Este verbo hostigar se ha mantenido y la razón por que ahora Dios dice que ustedes deben de hostigarlos es porque ellos los han hostigado a ustedes primero. ¿Cómo los hostigaron? Bueno, les engañaron en el asunto de Baal Peor, ya que se presentaron, sedujeron a los hombres y los hombres se fueron y tuvieron relaciones sexuales, pero luego esto degradó en un culto idolátrico deidad, a una deidad femenina, en el cual habían unas cosas muy indescriptibles, que no quisiera entrar a describir. Pero el punto es que fue un engaño, que fue una seducción, que fue poco a poco, y ahora viene la justa retribución. Ahora bien, para la mente del siglo XXI, que es una mente que busca la igualdad, que busca el que a las personas no se les aplique la pena de muerte, etcétera, etcétera, nos lleva a poner un punto sobre la mesa. La radicalidad de Dios. Y aquí quiero recordar que aunque Pinjas actuó inspirado por Dios, no podemos decir que esto siga vigente en el día de hoy cuando alguien
pues vaya y se inmole o vaya y haga algún acto terrorista diciendo que fue en nombre de Dios. Eso ya no lo podemos admitir. Em, ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Y quiero responder precisamente a la pregunta, ¿cómo es este evento distinto? Es decir, estos dos eventos de Pinjas y de Dios, donde él pide que se hostiguen. ¿Cómo es esto distinto a lo que hoy podríamos nosotros hacer? Podemos matar en el nombre de Dios, podemos hacer daño, incluso podemos dejar de hablar mal, perdón, podemos hablar mal de otras personas en nombre de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer en el nombre de Dios? Porque hay muchos defensores de la justicia y del honor de Dios que, valiéndose de textos como este, pueden marcar y pueden provocar mucho daño, pero lo que queremos hacer es responder esto cuidadosamente. En primer lugar, decimos que solamente Dios tiene el poder y la autoridad para quitar una vida. Él es el mismo que la da. Esto es algo que define a Dios, en primer lugar. Y hasta el día de hoy, cuando alguien muere, es porque Dios ha dado la autorización para que el ángel de la muerte venga y golpee, hiera a esta persona y ella fallezca. En segundo lugar, punto muy importante, pero ahora en segundo lugar, el tabernáculo, que es la habitación de Dios, estaba presente. Y esto les certificaba a ellos como una teocracia, por la cual ellos se regían. Y por ende Dios podía establecer justicia en ese mismo instante y es precisamente lo que está haciendo. Hoy por hoy Dios actúa desde su trono, donde está sentado después de haber venido a la tierra, pero está juzgando como un ministro principal, como un sumo sacerdote. Por eso es que a veces cuesta que nosotros apreciemos que a alguien le llega su tiempo. En tercer lugar, he de mencionar entonces que nosotros ya no vivimos en una teocracia y que hoy por hoy, por estar sentado el Señor en su trono como un ministro principal, como un sumo sacerdote, la el gobierno de nuestras naciones son democráticas. Bueno, en el caso de Guatemala es democrática y que es de donde se origina este estudio, y nuestras leyes han de ser respetados. Pero cuando regrese el Mesías, como le hemos enseñado, la instrucción, la Torá será la ley. En este momento nosotros no tenemos la habitación de Dios acá. Nosotros somos la habitación de Dios, pero no podemos actuar en en esta, en este tipo de acciones precisamente porque Dios está en los cielos y aunque está en todo lugar y está con nosotros, también no tenemos su corte acá. Por lo tanto, no podemos tomarnos ninguna atribución eh, guerrillera o de tomar por la justicia por nuestras propias manos. Claro, en las comunidades creyentes de hoy en día, bien haríamos en tener un grupo de ancianos que se dediquen a juzgar dentro de los problemas que hay dentro en cada comunidad y cómo hacer que la vida sea en paz. Pero para quitar la vida, para dar la vida, para legislar más allá de esto, no estamos en esa posición y esperamos que el Mesías retorne para que así sea. Volteamos la página en este tema y vamos al capítulo 26, versículo 1. Y empezamos leyendo. Y dice, aconteció después del toque que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, y les dijo, verso 2, levanten las cabezas de cada asamblea de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, por sus casas paternas, todo el que pueda salir a la guerra. Quiero hacer tres comentarios para empezar a aterrizar en mi tema que es el libro de la vida. Pero para ello señalo tres cosas. Muchas personas han traducido aquí plaga y yo traduje toque, porque es un llamado de atención que tiene que ver como con un toque de atención. Este toque costó la vida de miles de personas. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios estaba operando.
La segunda cosa que quiero señalar de estos versículos que hemos leído es que fue una petición de Dios que se levantaran las cabezas de las personas. Aquí no hay un censo como tal para saber cuántas personas hay en el ejército y qué pueden edificar o no. Ya veremos el propósito de, de este levantamiento de cabezas, pero recordamos que cuando la escritura dice, primero nunca dice que se haga un censo, nunca dice eso, siempre dice levanten las cabezas y es una distinción que Dios da con la intención de otorgar un encargo para que las personas puedan llevar una carga para Dios. Aquí hay un encargo y ya veremos cuál es ese encargo, pero antes de este encargo, yo quiero también enfatizar que cuando leíamos el versículo 2, leímos levanten las cabezas de cada asamblea. Las traducciones dicen de toda la congregación, pero ahí dice Kol Edat Bene Israel, y eso quiere decir de cada asamblea o de todas, pero está en singular, de toda la asamblea, por eso ponen congregación de los hijos de Israel. Y esto nos habla de la organización con la cual Israel salió. Cada asamblea de Israel tenía 10 personas, era integrada por un grupo de 10 personas, 10 varones. Y cuando aquí dice que se levante la carga, la cara, el rostro, perdón, la cabeza de cada asamblea, es porque va a encomendarle a este número total de personas que creo que fueron 601,000, son aptos para guerra, les va a encomendar una tarea específica, muy importante, y es la tarea, como veremos, de la repartición, más que repartición, de qué nombre va a heredar, eh, qué persona va a heredar cada parte de la tierra. Lo que, lo que sí quisiera que empezáramos a sacarnos de la mente es que esto es un censo, que se trata de un simple conteo, pero no es eso. Aquí se está impartiendo, hay una impartición de un encargo para estas personas y ya veremos en detalle cuál es. Sigamos la lectura y vamos al verso 3, Bemidbar 26:3. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en las llanuras, en los vados de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y les dijeron, versículo 4, de 20 años para arriba, como el Señor ordenó a Moisés. ¿Con quiénes hablaron? Con los encargados de cada asamblea. Ahora, lo que yo quiero hacer a partir de ahora, bueno, en primer lugar es ver cuál era el encargo y luego vamos a ver casos específicos de este conteo, de este levantamiento de cabezas que ocurre acá. Veamos, adelantemos la lectura aunque regresemos posteriormente al versículo 52. Esta es la razón del encargo. Dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, verso 53, la tierra se dividirá entre estos por heredad según el número de nombres. Al grupo más grande, verso 54, aumentará su heredad y al grupo más pequeño disminuirá su heredad. A cada uno se le dará su heredad según los que fueron contados de ellos. Pero la tierra, 55, se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Verso 56. Según la selección por suerte, se dividirá la heredad entre el grupo más grande y el más pequeño. La razón del encargo entonces y del conteo era la repartición de la tierra. Hemos de recordar que están en su último año, están a punto de llegar y harán de entrar en los próximos, llegarán y empezarán la conquista en los próximos meses. Ahora bien, luego verán ustedes en el libro de Josué un pequeño regaño de por qué las tribus no han tomado sus lugares, pero este encargo es muy importante y lo quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, porque es el prototipo de la herencia de la Jerusalén celestial. Es decir, cuando Dios
le dijo a Abraham que le iba a levantar simiente y le dio las promesas, le dio dos garantías. La primera garantía fue la descendencia. Aquí vemos miles y miles de descendientes físicos de Abraham. Esta garantía no era la promesa era para la simiente, pero era una garantía, era un aspecto específico tangible de la promesa que Dios le estaba dando. Y la segunda era la tierra, es decir, los descendientes físicos de Abraham deberían de heredar la tierra. Ahora, no todos, porque Abraham tuvo muchos descendientes que no entran en esta parte. Por ejemplo, los hijos de Ketura o Setura, que son 8, eh, los hijos de Edom, que es nieto de Abraham, ellos no heredan, sino que Dios va haciendo una elección. Pero al final del día, esta elección representaba el cumplimiento de la promesa de Dios y el prototipo de la herencia. Es más, Abraham muere siendo dueño únicamente de un campo en el cual había una cueva en el cual estaban los cementerios de ellos. Y cuando leemos Hebreos capítulo 11, encontramos que Abraham, como uno de esos héroes llamados por la fidelidad, él nunca heredó nada. Es más, no lo llegó a ver, dice, sino que supo que iba a ser después. Sin embargo, esto nos lleva a entender porque él sí que físicamente vio a Canaán, pero el Evangelio lo que enseña es que había algo más allá de Canaán, era la Jerusalén celestial. Y por eso este encargo era importante, porque sería un prototipo de que el Mesías, rey de Israel, cuando regresara y cuando hiciera su obra salvífica, entregaría una herencia. Lo que Dios le había dado a Abraham era nada más, pues obviamente era una garantía, como he mencionado, pero era un prototipo de lo que iba a ser en un macroevento como lo es su retorno y la herencia en el mundo venidero. Por eso es que este encargo era importante, por eso es que esto se lo tenían que tomar en serio y por eso es que precisamente encontramos algunos casos específicos muy interesantes que ya nos empiezan a mostrar cuál es el libro de la vida. Para ver estos, empezamos en el versículo 5. Regresamos al versículo 5, nos habíamos adelantado hasta el 56, llegamos a leer, pero ahora regresamos al versículo 5 porque ya se empieza a nombrar a cada uno de los hijos de Israel, es decir, a cada uno de los descendientes de Jacob, pero hijos de Israel también que albergaron de los gentiles que salieron con ellos, algunos que se asimilaron. Veamos el caso de Rubén, en versículo 5, primogénito de Israel. Eso ya nos dice mucho. Y luego dice, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas. Verso 6, de Esrón, la familia de los esronitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas. Y los que fueron contados de ellas eran 43,780. Ahora quiero que pongan mucha atención. Dice, el hijo de Falú, Eliab. Verso 9. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos son el Datán y Abiram que fueron escogidos por la congregación y que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Y la tierra abrió, verso 10, su boca y los tragó a ellos juntos con Coré, cuando aquel grupo murió y cuando el fuego devoró a 250 hombres y sirvieron de escarmiento. ¿Qué nos está queriendo decir? En primer lugar, vemos que los hijos de Eliab tuvo tres hijos, Nemuel, Datán y Abiram. Y esto ya es muy importante. También vemos el caso de Falú ahí, que es el mismo nombre que Pelet, solo que la F en hebreo es la misma letra que la P y cambia dependiendo de la vocalización. Esto es muy importante, porque solo Nemuel fue contado para recibir herencia, ni Datán ni Abiram fueron contados. Es más, junto con Coré, están siendo borrados de esta lista. Quiere decir que ellos no entrarán
por estar muertos, pero que perdieron su descendencia a Israel. Bueno, de Coré no es del todo tan así, pero estoy hablando de los rubenitas. Estos dos perdieron el nombre en Israel. Por lo tanto, es una, Dios está dando a entender que no recibirán herencia en el mundo venidero, en la resurrección. Ellos no van a heredar, no se van a levantar en la resurrección, no fueron salvos, es lo que está diciendo. Y mencionó a Falú. Falú tuvo un hijo que se llamaba On, que no está contabilizado aquí por entrar con el nombre de su padre, pero este On no murió, a pesar de que inicialmente se había revelado, y todo esto usted lo puede contrastar en el capítulo 16 de este mismo libro. Este hombre se arrepintió y ya no hizo el, el problema de la rebeldía. Y entonces lo que entendemos es que estos hijos de Rubén siempre fueron complicados. De hecho, cuando era la hora de subir a la conquista, no querían subir. Se querían quedar del otro lado y solamente lo hicieron hasta que fueron obligados. Pero lo importante y lo que quiero dejar en su corazón es que la instrucción, es decir, la Torah, es el libro de la vida. Es el libro que está diciendo quién entra y quién está por fuera. Y como hemos visto, empieza a destacar quién heredó y quién no. Y ahora viene un dato muy revelador que quiero leer con usted. Números, Bemidbar 26:11. Pero los hijos de Coré no murieron. Hasta este momento no se había narrado esta situación. Por supuesto que no murieron, se convirtieron en salmistas. Muchas de sus canciones están en ese libro. Ellos se apartaron del pecado de su padre y no participaron. Por eso fueron preservados. Y la Torá lo está registrando, la instrucción lo está registrando. Ellos heredaron. Los veremos en el mundo venidero, es lo que está diciendo. Y lo que entendemos entonces es que cuando su padre se levanta, los hijos de Coré, ellos se hacen a un lado. Ahora, ¿por qué no están contados en este momento? Muy fácil, pues porque son levitas y los levitas no iban a recibir una herencia de tierra en Israel, sino que su papel y su función era otra, y ya veremos el caso de ellos. Pero llama la atención que cuando se asocia el nombre de Datán, Abiram y Korah o Coré, se les menciona como personas que descendieron vivos al sepulcro y por lo tanto pierden la salvación y por lo tanto pierden, pues es decir, nunca la tuvieron, ¿verdad? Pero pierden la herencia, no tienen herencia en el mundo venidero. Pero sus hijos, al no ser parte de esto, ellos sí que la tuvieron y por eso gozamos de muchos de sus salmos en este libro tan hermoso. Veamos el siguiente caso. Vamos a ver el caso de los hijos de Simeón. Versículo 12. Bemidbar 26:12. Los hijos de Simeón según sus familias. De Nemuel, la familia de los Nemuelitas. De Jamín, la familia de los Jaminitas. De Jaquín, la familia de los Jaquinitas. 13. De Zera, la familia de los Zeraitas. De Saúl, la familia de los Saulitas. Estas son las familias de los Simeonitas. Y luego da un número. 22.200. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que usted note y por qué traigo esta tribu a colación? Es porque esta fue la tribu más castigada. Y recordará usted que la persona, el jefe, uno de los jefes de esta tribu, es uy, ya se me olvidó, pero ahorita lo consulto nuevamente. El nombre del Zimri. ¿Recuerda Zimri? Zimri fue el que estaba cometiendo ese gran pecado. Pero él es el tipo del simeonita que se fue en esta gran falta y que ahora nos va a evidenciar una lectura más lo que le quiero decir. Bemidbar, es decir, números 1:22. Ahora le doy un poquito de contexto. Este, este, este levantar de cabezas, este levantamiento de cabezas era
uno que se había hecho en el primer o segundo año del desierto. Y aquí hay una situación que nos va a enseñar algo muy interesante. Regresamos al 1.22. Dice, de los descendientes de Simeón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Versículo 23. De los descendientes de Simeón, los enumerados de la tribu de Simeón, perdón, fueron 59.300. Y aquí tenemos que hacer el uso de las matemáticas. Quiere decir que en el primer año de la salida de Egipto habían mayores de 20 años en la tribu de Simeón 59.300 personas. Esto es 37.100 hombres más que al final de la travesía. Esto implica que el 62% de los nombres de hombres que heredaban en la tribu de Simeón perdió. Esta tribu se vio mermada, se vio acortada y por eso, cuando llega el momento de recibir su herencia, se asimila en Judá. Judá la asimila y la tribu de Simeón se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque eran demasiado pocos aquellos que iban a recibir herencia y tienen una parte, una isla en la tribu de Judá, pero se asimilaron a Judá. La Torá es el libro de la vida y lo que nos está diciendo aquí es que estos pecados llevó a muchos a no recibir herencia. Ellos estaban en un proceso, como estamos usted y yo, de ser llamados hijos de Dios, pero todavía no eran hijos, todavía no eran herederos, estaban en ese proceso y decidieron, por los placeres humanos, poner en riesgo su eternidad. Quiera Dios que esto nunca nos pase a nosotros. Quiero darle un siguiente caso, porque estamos hablando del libro de la vida. Versículo 19 dice así: los hijos de Judá, Er y Onán. Pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Ahora vamos a hacerlo al revés. Murieron por su pecado. De hecho, cuando usted lee el capítulo 36, me parece que es, o 38, perdón, es el 38 de Bereshit, de Génesis, usted ve ahí que era malo y el Señor lo mató. Y luego Onán lo pusieron a levantarle herencia a su hermano, pero no quiso hacerlo. Y Dios también lo mató. Sin embargo, el hecho de que la instrucción los registre acá, nos dice que en la resurrección les veremos, porque los nombra. Y luego se va a hablar de los otros tres hijos de Judá que sí van a recibir una herencia. Y aquí ya vemos un caso de misericordia. Claro que ellos mueren por su pecado. No fueron agradables a Dios. Esta es la razón de la humanidad. Pero en la resurrección, Dios habrá tenido compasión de ellos. Veamos entonces un dato interesante. Vamos a ver dos datos más de estos situaciones que llaman la atención, que nos indican que la Torá es el libro de la vida. Versículo 51, 26-51. Estos son los que fueron levantados de los israelitas, su cabeza, ¿verdad? O contabilizados o encargados, es mejor palabra. 601.730. Ahora vamos a contrastar ese número con el número de el primer año de la salida, el número del conteo, del encargo del primer año. Bemidbar 1.46 dice, fueron en total 603.000, una variación de 1.820. Quiere decir que el punto cero, es decir, la variación es del punto 03. Y esto nos está hablando del cumplimiento de las promesas de nuestro buen Dios, que a pesar de la infidelidad que nosotros tenemos, Él está llevando a su pueblo. No son todos los que salieron. Ahora hay tribus que son mayores, hay tribus que son menores, como la de Simeón, pero hay tribus que se han expandido en el desierto. Pero el número que va a entrar es casi exactamente el mismo número. ¿Qué nos dice esto?
que no dependemos. La escritura está enseñando, la instrucción está enseñando que no, que Dios va a cumplir sus promesas y que no depende de nuestro desempeño para cumplir las promesas que Él nos ha dado, especialmente la herencia en el mundo venidero. Y ahora sí, vamos a ver nuestro último caso. 2657 de Bemidbar. Números, dice, y vamos a ver los levitas. ¿Qué pasó con los levitas? Dice así, estos son los que fueron contados de los levitas según sus familias. De Gershon, la familia de los gersonitas. De Coat, la familia de los coatitas. De Merari, la familia de los meraritas. Estos son los tres hijos de Leví. Leví tuvo tres hijos, Gerson, Coat y Merari. Versículo 58 dice, estas son las familias de Leví. Estoy aclarando lo que yo le dije. Pero en el versículo mismo 58 se dice algo muy curioso. Leámoslo. La familia de los limnitas. Versículo 58 diría, en completo diría, estas son las familias de Leví. La familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas, los hijos de Coré. Y Coat fue el padre de Amram. ¿Qué quiere decir esto? Que, que Leví tuvo tres hijos, pero lo están asociando todos estos nombres que leyó usted después, desde Libnitas, Hebronitas, Maalitas, etcétera, son nietos. Están heredando el llamado, pero el dato que realmente llama la atención es Amram. ¿Quién era Amram? Amram fue el papá de Moisés y Dios está poniendo un orden. La Torá es el libro de la vida, pero ha de llevar un orden. Este dato está aquí para que te acuerdes que Amram es el papá de Moisés y ha llevado un orden. Versículo 59 dice, el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví. O sea, este Amram se casó con una su tía, que le nació a Leví en Egipto. Y ella dio luz a Amram, a Aarón, Moisés y a su hermana Miriam. Verso 60. Mire esto, muy interesante. A Aarón le nacieron tres, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Es decir, cuatro hijos. Verso 61. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Recordará usted esa historia. Ellos entran alcoholizados y fueron fulminados delante del rostro del Señor. Pero como la Torá es el libro de vida y de la gracia, vemos aquí que se les menciona, pues aunque perdieron la vida por tener un desempeño incorrecto con respecto de la santidad de Dios, sus cuerpos serán resucitados y preservados en la vida eterna. Por eso la Torá está diciendo, ellos murieron, pero no nos olvidamos de ellos. Está haciendo un memorial de ellos. Y entonces va a cerrar en el versículo 62 al 64, lo vamos a leer, pero antes de ello solo mencionar la gracia y el favor con el que el Señor nos llama a todos y que los levitas que Él apartó para su estudio, para el estudio de la Escritura y para el trabajo de Él, pues de igual forma entraron y fueron una parte importante en todo el desempeño de Israel porque tenían que enseñar cuál era el libro de la vida. Ahora sí, veamos qué sucede con ellos. Dice, los contados, versículo 62 de los levitas fueron 23,000, todo varón de un mes en adelante, porque no fueron contados entre los israelitas, ya que ninguna heredad les fue dada entre los israelitas. Es decir, ellos no heredaban un campo para trabajar. Ellos heredaban el diezmo de los que se habían heredado campos para dedicarse a la instrucción y a la enseñanza de la escritura. Una figura que estoy seguro es una figura del mundo venidero también. Veamos cómo cierra este capítulo, el versículo 64. Pero entre estos no había ninguno de los encargados de Moisés y el sacerdote Aarón cuando contaron a los israelitas en el desierto de Israel. Porque el Señor había dicho de ellos, ciertamente morirán, y no quedó ninguno de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Qué nos está diciendo? Que en el encargo
en el conteo de Bemidbar 1, de números 1, ya no quedaba nadie. Ya todos habían fallecido. Estamos hablando de sus hijos, estamos hablando de sus descendientes, sino que solo quedaron dos personas. Caleb, un ceneceo, un gentil que entró por Judá, que representa la plenitud de los gentiles. Y un hijo de Efraín, que es Josué, cuyo nombre original es Yehoshua, que, que representaba al Yehoshua, al Mesías, porque él iba a dar la menujá, es decir, el descanso de la vida eterna. En fin, podemos observar que Dios está cumpliendo su palabra y que la Torá es el libro de la vida. Muchas gracias por su atención. Quiero recordarle que la próxima semana estaremos estudiando dos porciones. Las porciones son Matot y Masei, y estas se encuentran del versículo 2 del capítulo 30 hasta el capítulo 36, versículo 13. Por su sintonía, por su estudio con nosotros, muy agradecido, y recuerde, si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, por favor, no dude en hacerla llegar. Que esté muy bien, que Dios lo bendiga, hasta pronto.